Lee Sang-hyuk, mejor conocido como Faker, es el mejor de la historia de League of Legends. El mejor jugador de todos los tiempos, el GOAT de GOATs. Y bueno gente, hoy empezamos una serie de 3 vídeos con la historia del jugador más influyente y determinante de la historia del LoL. Siendo yo un canal de League of Legends tenía que sí o sí hacer un vídeo sobre Faker, en este caso 3. Realmente se puede discutir si Faker ha sido el mejor jugador de la historia. Por títulos, reconocimiento e influencia es indudable que es el número 1. Pero si hablamos única y exclusivamente de pico de nivel individual, tanto mecánica como macro, hay jugadores que le han llegado incluso a superar. Ser el número 1 no es solo ser bueno en el juego, ser el mejor de la historia requiere constancia, dedicación, trabajo y sufrimiento. Todo esto sumado al talento y a un hambre de ganar que no se va. Así que vayamos a empezar por, como es lógico, los inicios. Lee Sang-hyuk nació en mayo de 1996 en Seúl, Corea del Sur. Fue criado en solitario por su padre, Lee Kyung-hyun. De pequeño tuvo una vida relativamente normal, siendo el menor de 2 hermanos. Su familia pensó que tenía problemas para hablar, pero no era nada de eso, simplemente era un niño reservado, como sigue siendo ahora de adulto. De pequeño jugaba con cubos de Rubik o aprendía distintas habilidades por su cuenta, y empezó jugando a videojuegos que eran muy distintos a League of Legends, como por ejemplo Tekken o King of Fighters, en las arcades de su ciudad. Más tarde se pasaría a jugar a PC, jugando a juegos como Maple Stories, hasta toparse con los MOBAs, aficionándose a Chaos Online, un juego coreano, aunque también pasaba sus tardes jugando a Warcraft 3, para luego toparse con League of Legends desde casi sus inicios, en 2011. Compaginó su afición por el LoL con sus estudios hasta 2013, cuando su habilidad era tan notable y los equipos profesionales empezaban a interesarse por él, por lo que pediría permiso a su padre para abandonar los estudios y, un mes después, lo haría. Otro jugador que hizo lo mismo fue Deft, el cual tiene la misma edad que Faker y estudió en el mismo instituto que Faker, a la vez que dejó los estudios y debutó en competitivo en el mismo año que Faker también, solo que en otro equipo. Destacando en el solo Q coreano, Faker ficharía por el recién creado equipo SK Telecom T1, que ya llevaba tiempo siendo un club de esports con StarCraft, pero se adentraba por primera vez en League of Legends. El club había comprado la plaza y el roster de Eat Sleep Game, y por consecuente podría competir en la primera liga coreana. Aunque Faker no fichó por el equipo principal, SKT decidió hacer un equipo secundario llamado SK Telecom T1 2, que luego pasaría a llamarse SK Telecom T1K, junto a Impact, Bengi, Piglet y Pumandu, entrenados por Koma. Intentarían entrar en la Champions de 2013, la liga coreana del momento. Ganarían 5 rondas de las eliminatorias para enfrentarse a Vigars por una plaza en la liga, ganando y clasificándose. En su debut quedarían primeros de su grupo con un 3-1-1, para luego ganar a Najin White Shield y perder contra MBO Ozone, ganando el tercer y cuarto puesto a Zilla Yentus Frost. También jugarían la AMD Invent Game Experience, cayendo en semifinales. Y volviendo al Champions de Summer, el equipo metería una marcha más, primeros de grupo con un 3-0-0, y ganarían a Jin Air Greenwich Falcons, MVP Ozone y Katie Rostel Bullets para ganar la final y llegarse a la liga. Gracias a esta victoria estarían en la última ronda del regional que clasificaba al mundial de ese año, donde ganarían a Katie Rostel Bullets otra vez e irían al mundial de 2013. En los primeros mundiales solo iría un equipo de SK Telecom T1, cayendo en el grupo A. Quedarían primeros con un 7-1, con Oh My God, Lemon Dogs TSM y Gaming Gear EU. Luego ganarían a Gamania Bears, Najin Blacksword y Royal Club para levantar el primer título de los varios que tendría Faker a nivel internacional. Tenéis un vídeo en el canal solo sobre este torneo. En 2014 volverían a Corea, donde SKT seguiría teniendo 2 equipos. Mantendrían el mismo roster. En invierno ganarían su grupo con un 3-0-0 y vencerían a Samsung Blue, Katie Roster Ballets y Samsung White. En verano quedarían segundos de grupos con un 1-1-1, ganando el desempate a su equipo hermano para perder en primera ronda de playoffs contra Samsung White. Antes de verano irían al All-Star de París, ya que todavía no había M6. No sería un all-in por regiones, sino por equipos. SKT ganaría el grupo con un 4-0 y luego vencerían a Fnatic y Oh My God sin perder un solo mapa en todo el torneo. Posteriormente jugarían la segunda división de Corea en primavera, llamada la NLB, ganando a Prime Optimus para perder contra Zilla Yentus Frost, para luego ganar a Katie Rostel Bullets en el tercer puesto. También jugarían la edición de verano, ganando a Zilla Yentus Frost, Jin Air Greenwich Steels y Najin Blacksword para ganar el torneo. Volverían luego a la primera división coreana en la temporada de verano, quedando segundos de su grupo con un 1-1-1, perdiendo en primera ronda de playoffs contra Samsung White. Tendrían que ir al regional para ir al mundial, pero no lograrían clasificarse, perdiendo contra Najin White Shield. Se cumpliría así otra vez la maldición del campeón del mundial. Y es que desde el primer mundial hasta 2016 se cumplió una maldición que hacía que el equipo ganador del año anterior no iría al siguiente mundial. Esta maldición la rompería el propio Faker en 2016. Pero bueno, aún estamos en 2015, donde dejaría de ser posible tener equipos hermanos en Coreas, por lo que SKT tendría que fusionarse en un solo equipo. En top estarían Marin e Impact, aunque luego se quedaría solo Marin. En jungla tendrían a Bengi y Tom, pero sería Bengi el que se quedaría con la posición.
En medio compartirían Faker e Easyhoon, donde el suplente de Faker jugaría sobre todo para piquear a Zir, ya que estaba muy fuerte en el meta y era un especialista con el shurimeño. Y la botlane sería Bang y Wolf. En definitiva, cogerían al top laner y la botlane de SK Telecom excepto al jungla y al medio que serían de SK Telecom KI, entrenados por Lice y Koma, los entrenadores de ambos equipos, S y K. En el torneo de Preseason quedarían primeros con 4 victorias y un empate, y en la LCK de primavera quedarían segundos con 11-3 para ganar a CJ Entus y G Tigers, llevándose la liga. Yendo al primer MSI de la historia, serían los representantes de Corea, saliendo primeros de grupos con un 5-0 y ganando 3-2 a Fnatic en semifinales, para perder la final contra EDG por un 3-2, aunque volverían a Corea para quedar primeros en temporada regular y ganar a KT Rosters en la final, llevándose otra liga. Volverían a ir a un internacional, al Mundial de 2015. Con una dominancia absoluta se llevarían los grupos por 6-0 y ganando a AHQ y Origen, llegarían invictos a la final contra Q Tigers, donde ganarían el segundo título mundial de Lee Sang-hyuk y SK Telecom. Terminarían el año en la Kespa Cup, donde no pasarían de semifinales, y Easyhoon dejaría de ser la sombra de Faker. Aunque había jugado mucho a inicios y mitad del año, apareció muy poco durante el mundial, y se dieron cuenta de que no hacía falta tener un suplente para el Rey Demonio. En 2016 harían 2 cambios. Entraría Duke como nuevo top laner y Blanc como jungla, que compartiría posición con Bengi. Empezarían en la IEM 10 World Championship, ganando a CLG, Kiaugu Reapers, TSM y Fnatic, para llevarse el torneo invictos, sin perder un solo mapa. Luego quedarían terceros del LCK de primavera con un 12-6, pero ganarían los playoffs pasando por encima de Jin Air Greenwings, KT Roster y Rox Tigers. Así irían al MSI. En el Mid-Season Invitational pasarían cuartos de grupos con un 6-4, pero en playoffs ganarían a RNG y CLG para llevarse el último torneo que le faltaba en su palmarés a Faker. Volverían luego al LCK de verano, quedando segundos con un 13-5, pero en semifinales perderían contra KT Roster Bullets en un ajustado quinto mapa. Igualmente irían al Mundial sin ningún problema. Primera vez en la historia que un equipo iba a defender su título en el Mundial. Saliendo primeros de su grupo con un 5-1, ganarían a Royal Never Give Up, Rox Tigers y Samsung Galaxy para sufrir en estas últimas 2 series y renovar el título mundial, siendo el único club hasta el momento que había ganado 2 veces seguidas el Mundial, acumulando un total de 3 Worlds. Terminamos esta primera parte de la historia de Faker hablando de la Kespa Cup, donde probaron a los nuevos compañeros de Faker para caer de nuevo en semifinales. En el momento que estáis viendo este vídeo, estoy de viaje en Japón, por lo que os he dejado preparados los 3 vídeos seguidos, así que disfrutad de la serie mientras estoy fuera. Se irán publicando cada miércoles y espero que los disfrutéis. Nos vemos la semana que viene con la segunda parte donde hablaremos del declive de Faker y el cambio a T1. Recordad que podéis dejar un like, un comentario, compartir el vídeo y muchas gracias por verlo. Hasta la próxima.